¿Qué tal? Buen día. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo un tema de suma importancia y que realmente esta oportunidad de poder demostrar y compartir lo que hacemos en nuestro día a día es muy importante porque realmente hablar de la fisioterapia, terapia neurológica en el área pediátrica es un tema muy bonito, pero también muy delicado, porque realmente abarcamos apartados de suma importancia que tienen que ver con el desarrollo de nuestros niños. Para esto, pues sí, tenemos que mencionar qué es todo el apartado de la intervención temprana, del neurodesarrollo, mencionar cómo nosotros somos parte de un equipo multidisciplinario. En muchas ocasiones, cuando se escucha hablar de fisioterapia en niños, fisioterapia pediátrica, quizá lo primero que se venga a la mente sea estimulación temprana, ejercicios o juego a través del cual el niño va a aprender ciertas habilidades. Lo cierto es que cuando ya tenemos ciertos componentes que me pueden comprometer el desarrollo de los niños, debemos de actuar de otra forma, una forma más específica, más eficaz, para garantizar que el desarrollo de estos niños pues sea de buena calidad y sobre todo un buen pronóstico. Entonces, nosotros somos parte de este equipo multidisciplinario del área blanca, en el área pediátrica, al igual que los médicos especialistas, enfermeras, psicología, terapeutas del lenguaje, etcétera. A partir de ahí, todos debemos de estar enfocados como tal en una misma ideología, que sería la prevención. ¿Qué quiero decir con esto, con este apartado de prevención? Si nosotros tenemos la oportunidad de evaluar a estos niños desde los primeros días, las primeras semanas, vamos a tener la oportunidad de detectar ciertas complicaciones, ciertas alteraciones que estén pasando en ese momento, hablando del desarrollo de su sistema nervioso. Igual, por el contrario, podemos tener dentro de la evaluación un niño que sea sano, que no tenga ninguna complicación, pero que se puede dar el acompañamiento a los papás, a la familia, para que ellos conozcan y sepan cómo es realmente el desarrollo de sus niños. Así ellos a través de esto en casa también pueden favorecer todo este proceso. Entonces, la metodología del seguimiento de este acompañamiento podemos basarlo en dos cosas importantes: el diagnóstico oportuno y un tratamiento específico para ese niño en ese momento determinado. Igual, el tratamiento no es el mismo para todos los niños, siempre tiene que ser específico, siempre tenemos que hablar de un tratamiento único para cada niño, porque cada niño es único, y solo así vamos a tener los mejores resultados. Dentro de la terapia física tenemos diferentes conceptos, métodos, técnicas de tratamiento que podemos ocupar para la evaluación y el seguimiento bajo una planificación de tratamiento. Hablando de todo esto, algo que nosotros debemos de dejar en claro es la diferencia que tenemos entre la estimulación temprana y la intervención temprana. Cuando nosotros hablamos de estimulación temprana, pues sí hablamos de muchos ejercicios que tienen que ver con el desarrollo siempre y cuando respetando las habilidades del desarrollo, pero estos ejercicios van encaminados a potenciar las habilidades de un niño sano, un niño que no tiene complicaciones, que no sufrió algún factor de riesgo, nos va a ayudar a potenciar todas estas capacidades, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de una situación neurológica, tenemos que ponernos a pensar si realmente es necesario hablar solo de estimulación temprana. Ya cuando tenemos un riesgo o como tal un daño neurológico, tenemos que optar por algo diferente, un tratamiento más específico. Por eso es que yo pongo estas dos preguntas acá muy importantes. Si un niño con daño neurológico realmente necesita estar en estimulación temprana, o si podemos tener la oportunidad de un tratamiento más avanzado. Y por el contrario, niños que son sanos no necesariamente deben de estar en un abordaje de fisioterapia. Como decía hace rato, quizá un acompañamiento del niño sano, donde los papás van a poder interactuar más con ellos sin la necesidad de tener un tratamiento vigoroso.
Simplemente con el hecho de estar acompañando a estos niños, vamos vigilando el desarrollo y entonces el pronóstico es más favorable para ellos. Por todo esto, es importante tener esa diferencia o conocer esa diferencia entre la estimulación temprana, la intervención temprana. ¿De qué va a depender esto? Que tengamos la capacidad de identificar esos factores de riesgo, esos signos de alarma que me pueden indicar un posible daño neurológico. ¿Cómo podemos identificar todo esto? Hay algo que nosotros conocemos como historia clínica, un abordaje clínico, donde platicamos con los papás a través de una entrevista y vamos conociendo todos los antecedentes, todo el apartado del desarrollo que tuvieron en el embarazo. Ahí vamos a poder conocer factores que pudieron determinar una alteración en ese niño, se le conocen como factores prenatales durante el embarazo, que puede ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Y hablando de esto, pues hay muchas cosas, como problemas con la presión, diabetes, infección de vías urinarias, amenazas de aborto, no lo sé. Un sinfín de cosas que nos pueden hablar de diversos factores de riesgo. También podemos hablar de situaciones perinatales, todo lo que sucede respecto al momento del parto, si hubo alguna complicación, qué es lo que pasó en el momento del parto, que me puede conllevar a una situación que me pone en riesgo o en alarma al desarrollo de ese niño. Y posteriormente que nace, ¿qué es lo que pasa? Si se desarrolla bien, sin ninguna complicación, o tenemos alguna situación de riesgo igual, si el niño, por ejemplo, tuvo complicaciones respiratorias, tuvo crisis convulsivas, no lo sé, hay muchas causas que me pueden determinar complicaciones del desarrollo. Aquí por eso es importante tener una evaluación oportuna, porque a partir de ahí vamos a poder determinar un valor pronóstico. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ese valor pronóstico siempre y cuando tengamos una evaluación lo más temprano posible. No es lo mismo evaluar a un niño, por ejemplo, de 2, 3 semanas de nacido a un niño de 1 año de edad, es muy diferente. En el niño de quizá el año de edad ya tengamos alguna complicación y someterlo a un tratamiento de rehabilitación es necesario, pero al mismo tiempo puede ser un poquito más complejo, a diferencia del niño de 2, 3 semanas de edad, donde podemos conllevar de una mejor forma todo este proceso del desarrollo. Por eso es importante recalcar esta parte que nosotros como terapeutas físicos, ya enfocados en el trabajo con el niño o con el área pediátrica, tenemos esa capacidad también de evaluar, hacer un examen neurológico, hacer evaluaciones del neurodesarrollo y determinar, junto con ese equipo multidisciplinario, determinar cuál es su posible valor pronóstico. Para esto también vamos a hablar de dos pilares de intervención muy importantes. Un pilar que sería de carácter preventivo, que va a estar dirigido a todos esos niños con un posible riesgo. Un riesgo de complicaciones neurológicas, complicaciones del desarrollo, como ya mencionábamos hace rato, todo lo que pudo haber pasado en el embarazo, al momento del parto, qué es lo que pudo haber pasado ahí y dónde podemos intervenir con la evaluación y con un tratamiento para mitigar complicaciones futuras. Y el segundo pilar, podemos hablar de un tratamiento asistencial, que va a estar dirigido a aquellos niños que ya tienen un diagnóstico ya establecido, que ya como tal es un apartado un poco diferente de un factor de riesgo, porque el factor de riesgo es una posible lesión, pero ya un diagnóstico establecido, ya una lesión focalizada, una lesión que ya es evidente, ya tenemos que tener un abordaje completamente diferente. Por eso debemos de ser capaces de diferenciar estos dos apartados y poder intervenir lo más pronto posible. Y otra de las preguntas importantes de estos apartados de intervención es ¿dónde inicia? ¿Dónde nosotros como terapeutas físicos tenemos la oportunidad de iniciar un abordaje? Muchas veces se pensará que es una vez que el niño nace, se busca la consulta con un fisioterapeuta pediátrico y empieza este proceso de rehabilitación o de intervención. Lo cierto es que podemos iniciar
un tratamiento oportuno o un seguimiento oportuno en los momentos más tempranos del nacimiento. Esto sería en las áreas hospitalarias. Obviamente para esto sí debemos de tener pues el conocimiento, la preparación adecuada para poder evaluar y determinar en qué momento podemos intervenir con alguna terapia, intervenir con algunos ejercicios, dar seguimiento y sobre todo el conocimiento a la familia, a los padres, que es muy importante para que ellos puedan también intervenir con sus hijos. A veces eso es lo más importante, pero a nosotros nos corresponde informar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué es lo más importante en ese momento para su niño, ¿sí? Porque esa es a veces la pregunta que todos los papás, las mamás hacen, y es lo más importante, que ellos sepan cómo van a interactuar con estos bebés. Hago un pequeño paréntesis, por ejemplo, una familia que está preparada para esperar a su bebé, pensando en que todo va a estar bien, que no va a haber ninguna complicación, pero por cierta causa, por ciertos motivos, hay complicaciones y el embarazo, el parto se complica. Un ejemplo, un niño prematuro, donde cambia toda esta ideología a la familia. Una familia que estaba preparada para esperar o recibir a un niño sin ninguna complicación, que esté recibiendo a un niño ya con un diagnóstico establecido, con riesgo para un daño neurológico, cambia como tal la perspectiva. Entonces nosotros debemos de tener ese abordaje para que los papás conozcan qué es lo que pueden hacer ellos, qué es lo que deben de hacer con los especialistas en el área de la salud. Por eso es muy importante este tema, por eso me gusta hablar de qué es lo que hacemos, cómo nos desenvolvemos nosotros en esta área. Hablando entonces de esta fisioterapia pediátrica, qué es lo que hacemos, cómo podemos tener un abordaje con estos niños, pues vamos a hablar de aspectos muy importantes. Por ejemplo, el desarrollo del cerebro de los niños, el desarrollo del sistema nervioso central, que es lo que nos controla prácticamente, controla todo el movimiento, todo lo que hacemos, cómo percibimos nuestro medio ambiente, es muy importante hablar de ese desarrollo. Por una afectación mínima o una afectación compleja, este apartado se puede ver una lesión muy grave, que de cierta forma la debemos de corregir, una lesión que debemos de acompañarla para que esas secuelas sean lo mínimo posible. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir nosotros? Podemos contribuir de diversas formas, por ejemplo, vigilando el desarrollo motor, vigilando que todos los aspectos del desarrollo de los niños se vaya cumpliendo en determinados momentos, en determinadas edades, con la mejor calidad posible, para que a futuro no tengamos otras complicaciones. Hablamos del desarrollo sensorial, cómo es que el cerebro, ese sistema nervioso, se adapta al medio ambiente, que no tenga complicaciones, que sea un buen desarrollo, un buen vínculo entre este medio ambiente en el que vivimos, el desarrollo del cerebro y lo que él está expresando. Hablamos de esas respuestas motoras, ese desarrollo motor. Y bueno, todo esto vamos a conocerlo como un engrama adaptativo, que esa importancia que nosotros debemos de tener para crear un entorno adecuado para ese niño y que se desarrolle de una mejor forma. Cuando ya tenemos alguna complicación de esto, entonces sí debemos de hablar de una dosificación de tratamiento. Repetimos lo del inicio, valorar, hacer una estratificación de un tratamiento que sea exclusivo para ese niño. No es como una receta de cocina que yo tengo 10 ejercicios y esos 10 ejercicios los vamos a hacer a todos los niños. Siempre tiene que ser un tratamiento específico y enfocado a las necesidades de cada uno de nuestros niños. Vamos a hablar de diferentes aspectos que nosotros podemos abordar, diferentes áreas, diferentes momentos que podemos intervenir y bueno, vamos a mencionar eso. Por ejemplo, hablando de los diferentes sistemas que engloban el desarrollo de ese cerebro, decíamos hace rato el apartado motor, las habilidades que el niño puede desarrollar, el componente autónomo, cómo el niño se puede
tener un funcionamiento fisiológico ideal. Este funcionamiento fisiológico hablamos, por ejemplo, del ritmo cardíaco, la respiración, que muchas veces se ve comprometido. Una complicación al nacimiento me puede conllevar a futuro complicaciones respiratorias. Por ejemplo, que el niño sea susceptible a que se esté enfermando seguido, constantemente, que el esfuerzo físico le conlleve un desgaste muy importante, por lo tanto complicaciones para la ganancia de peso, no lo sé. Hay muchas variantes que podemos tener con este apartado si tiene ya como tal una complicación. También podemos tener un seguimiento sobre los estados de comportamiento. Por ejemplo, aquellos niños que se les complica ese proceso de sueño-vigilia, debemos de conocer por qué a veces se les complica conciliar el sueño, por qué en el día, en lugar de estar activos, pasan más tiempo somnolientos, pasan más tiempo dormidos. Todo eso debemos de cuidar. Son áreas muy importantes que están relacionadas con el neurodesarrollo de nuestros niños. También la interacción con el medio ambiente, con los cuidadores, es importante. Un niño que, por ejemplo, no interactúa, que todo el tiempo está tranquilo, que todo el tiempo se la pasa sin llorar, no hace nada prácticamente. Aquel niño que dicen es bien portado porque no llora, en ningún momento en el día está llorando. Esos niños también debemos de tener cuidado, tenemos que evaluar qué es lo que pasa. Un niño tranquilo, un niño que todo el tiempo está prácticamente acostado sin hacer nada, tampoco es lo ideal, ¿sí? Debemos de conocer esos procesos de atención, esos procesos de interacción con el medio ambiente para conocer qué es lo que está pasando realmente con ellos. Y al final, ¿cómo es que los niños se pueden autorregular en todas estas áreas? Si ese funcionamiento de equilibrio a través de estos sistemas puede tener algo positivo. Debemos de comprender la conducta a través del lenguaje corporal. Es lo que hacemos en la evaluación. Observamos el movimiento, observamos ciertas reacciones, manipulamos con ciertas maniobras y a través de eso vamos conociendo cómo es el funcionamiento de ese cerebro, de ese sistema nervioso central. Por eso lo más importante es completar o favorecer que esa maduración y ese funcionamiento de todos estos sistemas se dé lo mejor posible o lo más apegado a lo ideal, ¿sí? Vamos entonces a ver cómo es este proceso, qué es lo que hacemos, qué es lo que nosotros podemos realizar en un momento de acompañamiento, en un momento de seguimiento en estos apartados. Hablamos de este seguimiento de fisioterapia pediátrica en diferentes apartados. Por ejemplo, una valoración inicial. Decíamos hace rato, la entrevista con los papás para sustraer información importante, qué es lo que pasó en ese momento del embarazo, del parto, cómo ha sido la aceptación del niño en casa, en el medio ambiente, qué ha pasado en ese proceso del desarrollo, ¿sí? Esa es como la entrevista que nosotros tenemos para conocer a los papás, para conocer al niño. De ahí sí es importante tener el acompañamiento con otros especialistas dentro del equipo multidisciplinario. Es importante hacer la referencia. Por ejemplo, un niño que tenga ya como tal alguna complicación neurológica, se debe derivar al neurólogo pediátrico, médico especialista, al pediatra, al neonatólogo, para que haga una evaluación más a profundidad y así podamos conocer qué es lo que está pasando con el desarrollo de estos niños. Cuando se tiene ya todos los datos en esta valoración, pues vamos a hacer la planeación y la estratificación de ese tratamiento. ¿Cómo voy a abordar a mi paciente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué ejercicios también los papás pueden realizar en casa? Es algo muy importante porque realmente en un tratamiento nosotros interactuamos con el niño en la rehabilitación quizá un 25% y el 75% corresponde a los papás. Ese 25% es el tiempo en que yo lo tengo en tratamiento, así sea una vez por semana, 2 veces por semana, etc. Pero realmente quien está acompañando todos los días a ese niño es el papá, es la mamá. Por eso es importante que nosotros le enseñemos cómo es el seguimiento, qué ejercicios van a hacer, qué es lo que deben
realizar en casa para favorecer este proceso del desarrollo. También vamos a hablar de objetivos personalizados. Decíamos hace rato, un tratamiento debe ser específico para cada niño, por eso no va a ser una receta de cocina. Esos objetivos son únicos para un niño. La planificación del tratamiento es exclusiva de ese niño. ¿Para qué? Para que el desarrollo sea lo mejor posible. Dentro de la fisioterapia tenemos diferentes modalidades de tratamiento, diferentes posibilidades, diferentes técnicas que podemos ocupar. De ahí podemos hacer la elección del tratamiento que, por ejemplo, yo como terapeuta me acomode más, tenga más facilidad para poder realizarla y sobre todo que los papás tengan también esa facilidad de poder realizarla en casa. O de todos los métodos, de todas las posibilidades de tratamiento que yo tengo, debo de buscar la que más se adapte para ese bebé. Cuidar diferentes ámbitos, por ejemplo, que no sea algo tan estresante para el niño, que no me genere tanto dolor, que yo sé que le va a favorecer, a pesar de que sea un esfuerzo, sé que le va a favorecer y sé que va a valer la pena ese momento de esfuerzo, ¿sí? Repito, sin causar estrés, sin causar dolor, siempre debe ser una terapia alegre, una terapia que se disfrute, tanto nosotros, los niños y la familia que acompaña a ese niño. Al final, pues debemos de justificar el tratamiento, por qué lo utilizamos, para qué lo vamos a utilizar y por qué es importante dar este seguimiento, para así hablar de los resultados, qué importancia vamos a tener y sobre todo qué valor pronóstico podemos tener con cada uno de estos niños. Pero lo más importante y que tenemos que recalcar en este apartado es lo siguiente: la familia. Repito, la familia nunca la vamos a poder dejar fuera. La familia es el pilar más importante en todo esto, porque sin ella los tratamientos a veces se van complicando, los tratamientos se hacen un poquito más prolongados. Por eso es que ellos forman un tercer pilar dentro de este proceso de abordaje. En muchas ocasiones se ha hablado de la pirámide del desarrollo, donde podemos englobar como tal todo el proceso del desarrollo de los niños, las habilidades, el desarrollo de diferentes áreas como el lenguaje, lo cognitivo, lo social, etcétera, mes por mes, año por año, donde se van adquiriendo diferentes habilidades. Aquí es importante, repetimos lo del inicio, es muy importante hablar de esto, de la prevención. Si no tenemos una visión hacia la prevención, hacia lo que yo puedo evitar teniendo un factor de riesgo, si no hablamos de esto, pues ese proceso de desarrollo siempre se va a complicar, ese proceso va a ser muy difícil poder conllevarlo. Por eso dentro de los puntos claves del tratamiento, dentro de la fisioterapia, tiene que ser la prevención, lo más oportuno, lo más temprano que sea posible. Y a partir de eso, pues, todo tiene que ir mejor. Todo, si podemos hablar de un tema de prevención, el tratamiento tiene que ser un poquito más sencillo. Obviamente depende de la patología, de las complicaciones de cada niño, pero si iniciamos desde estas edades tempranas, vamos a tener un mejor pronóstico. Por lo tanto, entonces, en esta intervención temprana, los objetivos pueden ser muy variados. Los objetivos pueden irse modificando conforme el niño va creciendo, conforme el niño se va desarrollando, para evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o que estén asociados a una situación de riesgo para daño neurológico, ¿sí? Entender y cubrir esas necesidades, esas demandas que puede tener la familia es muy importante, porque yo lo explico así: tener en nuestras manos como tal el futuro de un pequeñito es una responsabilidad enorme, que no la podemos comparar, yo creo que con otra cosa. Por eso, dentro de estos objetivos, dentro de este proceso de acompañamiento, hay un proceso de responsabilidad muy importante donde nosotros nos tenemos que preparar adecuadamente, constantemente, estarnos actualizando para que esos resultados sean lo mejor posible y dándole la mayor importancia a ese proceso del desarrollo. Entonces, hablando de estos
métodos de tratamiento, de la importancia de los resultados, lo que podemos hacer, decíamos hace rato, la planificación, la estratificación de todo el seguimiento que nosotros podemos hacer, pues es muy importante. Aquí en estos videos les comparto un poquito lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, cada vez que nosotros tenemos el seguimiento con los niños o un tratamiento ya enfocado a una alteración como tal. Tenemos que planear, hacer esos ejercicios específicos que van a estar enfocados a una situación en especial, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, es complicado, es complejo, pero al mismo tiempo es muy bonito hablar de la rehabilitación de los niños, del proceso de seguimiento, porque yo creo que nuestra recompensa, la recompensa mayor que podemos tener es una familia contenta, es una familia que está disfrutando del desarrollo de sus bebés. Ese seguimiento, ¿cómo lo podemos hacer? Ese seguimiento, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Pues realmente a través de la investigación, a través del seguimiento, documentar cada apartado, cada proceso del desarrollo es muy importante. En la clínica, en la consulta, también lo que hacemos es tener la evidencia de cómo vamos avanzando cada determinado tiempo, semana con semana, mes con mes, cómo es ese proceso evolutivo, y así los papás, la familia, van a poder dar este acompañamiento, este seguimiento, para tener en claro lo que ellos también van a hacer en casa, que tengan claro cuál es su papel en este proceso de tratamiento, en este seguimiento, y así hacerlos partícipes del desarrollo de sus bebés. Por eso vamos a hablar de la prevención siempre. Ese va a ser nuestro primer punto. La prevención es como el parteaguas de todo este proceso de seguimiento. Por eso esta leyenda que les pongo aquí abajo es importante. Si nosotros somos capaces de identificar cualquier alteración motriz y realizar un tratamiento exitoso, vamos a poder cambiar la vida de nuestros niños. Regresamos al inicio. Si tenemos una complicación, un riesgo, un signo de alarma que me pueda comprometer el desarrollo de estos niños, que me conlleve un daño neurológico, quizá con un tratamiento oportuno podamos disminuir esas complicaciones. Si tenemos grandes beneficios, pues podemos mitigar esas complicaciones neurológicas. El abordaje con el equipo multidisciplinario es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo, el seguimiento con traumatología pediátrica. Nosotros en este niño que les pongo como ejemplo, en la valoración nos dimos cuenta que había complicaciones en el desarrollo de sus caderas. El seguimiento con traumatología, ellos hacen la parte de su tratamiento colocando un arnés que le va a favorecer muchísimo para el desarrollo de esas caderas, y lo que continúa es ejercicio dentro de la terapia física para poder favorecer el desarrollo de estos niños. Y al igual que este pequeñito, podemos hacerlo con diferentes especialistas: neurología, odontopediatría, los mismos pediatras, enfermeras, etcétera. Porque si no hablamos de un equipo multidisciplinario, va a ser muy difícil. Este proceso de seguimiento no solamente es con estos niños recién nacidos. Cuando ya tenemos a un niño ya un poquito más grande, a un niño con una edad un poquito más avanzada, vamos a poder hablar de un tratamiento enfocado, pero quizá a otros apartados dentro del desarrollo. Otro ejemplo que les pongo en estas imágenes pueden ser complicaciones de la postura, complicaciones del desarrollo motor. Aquellos niños que les cuesta trabajo mantener una postura adecuada, que todo el tiempo están cansados, todo el tiempo están con malas posturas, se caen seguido, les cuesta trabajo correr, saltar, o simplemente intentan hacer otras actividades porque se dan cuenta que sus capacidades motrices son muy limitadas. En esos niños también podemos tener un abordaje, evaluarlos, qué es lo que pasa realmente en ese desarrollo motor, y a partir de ahí poder
tener objetivos específicos, tratamiento específico y poder tener los mejores resultados posibles. Hablando como de esta primera infancia, podemos tener un desarrollo lo más ideal posible. Conforme el niño va creciendo, sí se va complicando como tal ese proceso de seguimiento, ese proceso de abordaje. Lo ideal quizá no es llegar a este tipo de complicaciones, lo ideal es prevenirlos con este proceso de seguimiento, pero a veces es inevitable, a veces desconocemos como papás un poquito el tema del desarrollo o las complicaciones y ya en edades tardías nos damos cuenta que siempre sí existe alguna alteración, los llevamos a tratamiento, si tenemos suerte se puede corregir y si no, ese tratamiento puede ser un tratamiento de largo tiempo y quizá muy costoso. Por eso, repito, aquí lo más importante es siempre hablar de un proceso de prevención. La prevención va a ser lo más importante y pues sí, el pilar más importante de todo este abordaje. Como tips, si nos están acompañando algunos padres de familia, algunas mamás, un tip muy importante que podemos dar en este momento es que siempre se den un espacio para observar a sus bebés. ¿Qué es lo que pasa con sus bebés? Si, por ejemplo, acuestan a su bebé boca arriba, lo observan en un momento antes de bañarlo, cuando le estén cambiando el pañal, ¿qué es lo que pasa? Si su bebé lo ven simétrico, si las manos se mueven a un ritmo similar, si puede tomar objetos, si las piernas también se mueven a un ritmo similar, o simplemente observamos que todo el tiempo está en una postura asimétrica, que el movimiento de los brazos no es simétrico, donde un bracito se mueve más que el otro. Esos son datos que nos pueden estar informando de una complicación en ese desarrollo. Por eso este tip de que ustedes observen a sus niños qué es lo que pasa y a la mínima duda, siempre preguntar con un profesional, pediatra, fisioterapeuta, qué es lo que sucede. Si es importante hacer la evaluación o con algunos ejercicios preventivos, podemos corregir esa situación. O simplemente una situación que tuvimos duda y no pasa nada, es mejor quitarnos la duda, es mejor resolver esa duda en un futuro hablar del hubiera. Hubiera llevado antes a evaluación, lo hubiera llevado antes a terapia. Esas palabras yo creo que son las que menos queremos escuchar en el proceso del tratamiento, porque a veces cuando tenemos situaciones muy complejas, hubiera a los papás, yo creo que les pesa mucho y es muy complejo. Es realmente muy complejo hablar de tiempo perdido, de situaciones o oportunidades que dejamos pasar, donde se complica el desarrollo de nuestros niños. Por eso es importante entonces la prevención, observar a nuestros niños y ante la mínima duda acudir con un especialista. Como tal, hablando ya de un resumen, no sé si si existan algunas dudas, algunas preguntas que podamos tener en este pequeño tema. Vamos a hablar como ese pequeño resumen de lo que es el abordaje dentro de la fisioterapia pediátrica, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos, cuando a nosotros nos llega un niño de primera vez, lo que hacemos es canalizar con ciertos especialistas siempre y cuando sea necesario. Si ya tenemos una complicación de este neurodesarrollo, siempre tenemos que estar con un equipo multidisciplinario. De ahí hacemos la evaluación, determinar si es un niño sano, quizá con un proceso de estimulación temprana. Vamos a hablar de un desarrollo lo más apegado a lo ideal. Si ya tenemos complicaciones del desarrollo, podemos hablar de tratamientos que me favorezcan esa habilitación neuromotriz, esa capacidad del desarrollo de las habilidades motoras. Y entonces, si existe un problema en ese desarrollo, vamos a optar por estas estrategias de tratamiento igual, para apegarnos a un desarrollo lo más ideal posible. Ya cuando tenemos complicaciones que van más allá de la estimulación temprana, de un seguimiento básico, ya debemos de optar por otros apartados
ya más específicos, tratamientos más específicos, tratamientos neurológicos, que yo sé que me van a favorecer el proceso del desarrollo, me van a favorecer el pronóstico del desarrollo neurológico de estos niños y pues por ende intentar tener un pronóstico mejor, intentar que ese desarrollo de ese pequeñito sea lo mejor posible. Desafortunadamente hay padecimientos, hay complicaciones que por más tratamiento que nosotros intentemos, siempre va a haber una secuela, siempre va a haber una complicación. Pero lo importante de todo esto es que esos niños puedan tener un desarrollo lo más aceptable posible, que ese desarrollo, esa vida que ellos puedan tener, sea una vida de calidad y que la familia disfrute de este proceso de desarrollo. Por eso es que la fisioterapia siempre va a estar en relación con la familia. Si hablamos de un seguimiento, la familia es el pilar más importante de todo este proceso. Al final, para concluir ya con esta pequeña plática, este proceso del abordaje de la fisioterapia pediátrica, una recomendación es que ante la mínima duda, o si nosotros como papás, ustedes como papás quieren conocer cómo es el proceso del desarrollo de sus niños, qué es lo que ustedes pueden hacer en casa, o si tienen alguna duda de lo que pasó como tal en el proceso del embarazo, del nacimiento, o simplemente porque su niño le cuesta trabajo adquirir alguna habilidad como el sentarse, el gatear, el pararse, no duden en acudir con su fisioterapeuta pediátrico de confianza para que los pueda orientar. Es mejor quitarse esa duda, esa espinita de qué es lo que está pasando, hacer una evaluación, hacer un seguimiento y así pues vamos a poder disfrutar el desarrollo de nuestros niños. Realmente es algo muy bonito, es algo que no podemos dejar pasar, disfrutar el desarrollo de nuestros niños porque solamente así vamos a sacar lo mejor de ellos y lo mejor de nosotros, ¿sí?